Mesa de seguridad y ya están por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para el público que nos escucha. Un saludo también para Lupita, para Ricardo y obviamente para ti también, Julio. Aquí. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. Como siempre, un placer acompañarte cada jueves. Saludo a Guadalupe, a Víctor y también a la audiencia que nos sigue. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, que está en penumbras. Guadalupe. Ahorita voy a prender la luz, es que luego no me gusta porque se ve el foco, pero ahorita lo prendo. Muy buenas tardes, siempre un placer estar con ustedes. Aquí o desde México, espero que los pueda ver y si no, de todos modos, estoy aquí. Muy bien, Guadalupe, qué bueno que estás en México y ya veremos si podemos tener algunas de esas mesas inseguras en las que nos reunimos. Inseguras porque platicamos de todo y ya pasamos revista a todo. En fin, Ricardo Ravelo, se está presentando, entre otros temas, el relacionado con el plan de reconstrucción por el huracán Otis. Hay quienes se preguntan, ¿acaso el narcotráfico, el crimen organizado puede reestructurarse en sus intereses y sus redes a partir de ese desastre, Ricardo Ravelo? Pues lo que yo observo, Julio, es que pues al crimen organizado no le pasó nada, ¿no? Es decir, sigue intacto, intocado, y pues no le veo problema a un fenómeno que no ha sido combatido, y obviamente, bueno, pues yo creo que son los que menos sufren frente a esta desgracia, porque están en el poder, están en las alcaldías, están en las regidurías, están en las comandancias de las policías locales, están en la estructura de poder. Es decir, yo ya no observo al crimen organizado por un lado y al poder por el otro. Es el gobierno, al final del día ahí están, medrando del presupuesto, ganando obras importantes. Obviamente va a haber muchas ganancias porque en buena parte del país, pero particularmente en Guerrero, el crimen organizado es también parte de la industria de la construcción. Tienen contratos, cobran, tienen a las policías totalmente controladas, de tal manera que yo veo que, bueno, van a salir ganando con esta reconstrucción, donde se estima una inversión de algo así como 16,000 millones de dólares en 2 años para dejar Acapulco otra vez de pie, y replantear un proyecto turístico que pues se quedó rezagado en el tiempo. Este proyecto turístico surgió con Miguel Alemán, se fue cuando se diseñó, digamos, todo lo que era esta gran empresa turística, como posteriormente fue Cancún con Luis Echeverría Álvarez, pero ahí hubo mucho dinero invertido sucio. Es decir, dentro de todos los capitales que se invirtieron en la hotelería de gran turismo, pues hubo mucho lavado de dinero, y sigue habiendo muchísimo lavado de dinero porque obviamente la industria de la construcción y el turismo es una forma de blanquear capitales, de tal manera que yo creo que va a ser una etapa de jauja para el crimen organizado. No veo que se tenga que reestructurar, al contrario, a ellos no les pasó nada. Ahí están, digamos que a la expectativa, dispuestos a invertir lo que les corresponde invertir y a ganar lo que les corresponde ganar. Bien, gracias, Ricardo. Mira, Rafael Gómez dice, hay hoteles que nada más son lavadoras gigantes. Rafael Gómez es lo que dice. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo ves este tema del plan de reconstrucción necesario en Acapulco, lo que está sucediendo y también en un estado en el que aquí hemos platicado constantemente acerca del peso del crimen organizado, el control que han tenido en amplias regiones de Guerrero? Y ahora, ¿qué pasará con ese tema del crimen organizado y el proceso de reconstrucción en Guerrero? Guadalupe. Sí, Julio, y es bien interesante esta pregunta. No podemos tampoco, pienso que hacer aseveraciones tan rápidas. Te voy a decir por qué, porque he leído algunos artículos donde dice, se fue, bueno,
la devastación por Otis y también la droga se va de Acapulco. Bueno, en el corto plazo, definitivamente, el narcomenudeo, pues, sufre bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, en una ciudad tan importante como Acapulco a nivel turístico y ha habido un deterioro impresionante de la ciudad donde pues realmente el narcomenudeo no hay ningún límite, ¿no? Y además pues no se discierne por clase social o por tipo de turismo, ¿no? Esto ya era algo, bueno, que finalmente creo que todo el Estado de alguna forma, pues vive por esta, bueno, tiene un corazón económico de muchos sentidos. La ciudad de Acapulco lo tenía antes de Otis, ¿no? Realmente esto es una devastación que va a requerir toda una reconstrucción, lo cual es interesante porque realmente no había otra forma de reconstruir Acapulco. No estoy diciendo con esto de ninguna forma, es una tragedia espantosa. Ojalá y la reconstrucción se haga en tiempo y forma y bueno, se dé otra oportunidad a este estado a través pues, de una regeneración del tejido social en la ciudad turística más importante, ¿no? Que genera tantos empleos. No estoy diciendo que esto sea bueno ni que qué bueno que pasó, porque ya build back better, como dicen Estados Unidos, volver a reconstruir y reconstruir mejor más bien. Pero bueno, podríamos decir, bueno, ya vamos a hacerlo bien. Sin embargo, es verdad lo que dice Ricardo, en el sentido de que la impunidad, el crimen organizado va más allá del narcomenudeo en la ciudad de Acapulco, aunque sí es un corazón en este sentido, ¿no? Para cuestiones de narcomenudeo, la ciudad de Acapulco es fundamental y también como un centro donde hay costa, obviamente, pues también el tema del narcotráfico, ¿no? Por ahí pasa, por ahí llega, por ahí salen, pues droga para otras partes del mundo, ¿no? Y esto es importantísimo considerarlo. Que de forma temporal se va a sufrir por Otis, absolutamente, pero la regeneración, la reconstrucción de las capacidades de esos grupos criminales cuando continúa la protección por parte de las autoridades a todos niveles, federal, local y estatal, completamente vinculados a delincuencia organizada de todo sentido, lo hemos visto, Coyuca de Benítez, todo el estado de Guerrero, de alguna forma está pues controlado por grupos vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales. Entonces, si no se reconstituye toda la cuestión institucional, parece ser que los partidos que han gobernado ese estado, pues han estado de alguna forma vinculados directamente en diferentes formas o por lo menos aceptando y obviamente también protegiendo a estos grupos. Creo que no se va a resolver, en poco tiempo se van a reconstituir las formas de delincuencia organizada o va a haber un tránsito hacia otras actividades, hacia otros lugares, entre tanto, ¿no? Y también esta reconstrucción de la ciudad va a generar oportunidades, construcción y otras formas de vincular a los narcomenudistas y a los traficantes de droga por la costa a otras partes, ¿no? Y esto, pues, si no se resuelve el problema de raíz, que es la impunidad, la vinculación de los gobiernos a esas actividades, pues simplemente se van a redireccionar. Y desafortunadamente, pues esto ha pasado en el país, en todas estas administraciones, incluyendo la presente. Pero bueno, vamos a ver qué tanto, si en tiempo informa, si hace esta reconstrucción. Yo tengo la esperanza de que sea así, porque de esto sí depende, pues, el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, también demostrar que hay un avance en este sentido. Y sí, tengo buena expectativa de que realmente con toda esta devastación se ayude a las personas, a los empresarios y a todos aquellos que viven del turismo, que viven en esta ciudad y en los alrededores. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Acapulco, Otis, reconstrucción, crimen organizado. Víctor. Sí, yo creo que trataré de ser optimista, ¿no? Es muy complicado, muy difícil ante una situación tan grave, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a mí me parece que el actual gobierno, aprovechando los recursos del Estado, ha respondido atinadamente, ¿no? Para enfrentar esta
situación. Lo otro, es innegable que existe en Guerrero la cooptación y la invasión y control de territorio por crimen organizado. Pero también es innegable que existen, y aquí he hablado yo en ocasiones de ello, organizaciones que a pesar de esta circunstancia de control, pues han extendido de resistencia, y creo que eso no podemos olvidarlo. Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, de que al final de cuentas el crimen organizado está ahí y se beneficia particularmente de esas obras de infraestructura de municipios que buscan controlar junto con las policías, ¿no? Pero también creo yo que lamentablemente a esas formas de organización popular que persisten en el estado de Guerrero es precisamente quien golpea este huracán, ¿no? Porque genera, pues obviamente, graves problemas económicos, graves problemas sociales. Pero también me parece que este tipo de eventos, una oportunidad para reconfigurar esas formas de organización. No podemos olvidar que en la región de la montaña de Guerrero, una región por demás importante, sí existe la presencia de este suprapoder del crimen vinculado a las fuerzas políticas, al viejo caciquismo. Pero a pesar de ello, ha habido una resistencia y organización que ha impedido que la industria minera tome posiciones, ¿no? Entonces creo que nos encontramos necesariamente en un narcoestado en Guerrero y todo está perdido, ¿no? Yo avalo mucho esa posibilidad de la construcción. Y lo otro, pues es un gran reto, la reconstrucción. A mí me tocó documentar, reportar por varias semanas lo que ocurrió con Paulina, ¿no? Y lo que se hizo en ese momento, hace ya algunos años, fue de inmediato desarrollar una especie de coreografía en la costera Miguel Alemán, que había sido muy afectada, para tratar de que el turismo volviera lo más pronto posible. Se gastó mucho dinero, obviamente muchos de los hoteles estaban asegurados, pero aún así el gobierno invirtió mucho dinero. Debe haber sido el gobierno foxista, me parece, ¿no? O no, sí, el gobierno de Fox, con el ánimo de eso, ¿no? De darle de inmediato impulso al turismo. Y aquí me parece una diferencia y se ha establecido un criterio distinto, ¿no? Un criterio que atiende a las necesidades de las personas y que desde esa perspectiva atiende a las necesidades que estas personas tienen de empleo. Pero eso me parece que ha sido importante, ¿no? Los 61 mil millones de pesos, explicado ayer como un plan integral. Obviamente hay muchos problemas, habrá problemas para su realización, elementos de corrupción, pero me parece que es una estrategia, eso, ¿no? Integral, adecuada, y algo que no ocurrió desde mi punto de vista en otros momentos, ¿no? Estación. Por otro lado, yo tuve ocasión de platicar ayer con María Elena Ángeles Bulla, y es muy interesante cómo se replantean ahora estrategias para enfrentar estos eventos naturales que son producto de la crisis ambiental que vivimos, una crisis socioambiental, y cómo de pronto en el CONACYT se están concertando acciones para enfrentar esto. No voy a abundar demasiado. La entrevista se podrá ver la semana entrante en el canal 21 en el programa que hago, pero lo interesante es que entre las medidas que se llevan a cabo hay una propuesta adelante, una investigación científica en donde a partir de las ciencias exactas evitas los problemas de vulnerabilidad. No hay que olvidar que en estos eventos en el mundo, los más pobres y los más afectados, los pobres damnificados de toda la vida, ¿no? Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa. Guadalupe, entre otros temas de estas horas, está el relacionado con una nueva caravana migrante que
trata de llegar a Estados Unidos y es la repetición de los mismos escenarios que ya sabemos, se organizan, caminan, son detenidos, albergues, migración, coyotes que aprovechan las circunstancias, política en Estados Unidos de restricción, en fin. ¿Cómo ves esta nueva oleada migrante, Guadalupe? Sí, me llama mucho la atención y el día de hoy estaba comentando un poco en mi red social, en la red social de X, algo que he estado analizando por los últimos 5 años, desde el año 2018, donde la primera gran caravana, porque no fue la primera obviamente, que he tenido un desarrollo de la cual he podido escribir bastante. Irineo Mujica, que ha sido uno de los líderes más importantes y que cada vez que se organiza desde la ciudad de Tapachula, obviamente primero desde Honduras se tiene una relación muy importante en San Pedro Sula, en Tegucigalpa también. Las redes son muy interesantes, las pude estudiar por el acceso a algunos grupos de WhatsApp en el año 2019, en el año 2018. La capacidad que tiene Pueblos Sin Fronteras, esta organización que está basada en los Estados Unidos y la relación que tiene con varias ONGs estadounidenses, es bien interesante. La participación de Irineo, que supuestamente es un defensor de derechos humanos, cuando no importa pues los peligros que enfrentan los niños, las mujeres. Esta caravana, como las demás, tiene una característica importante, está formada en su mayoría por personas de Centroamérica y personas de Venezuela. ¿Por qué? Porque los migrantes irregulares provenientes de Venezuela forman parte, o sea, tienen una representación muy importante, ¿no? Me llama la atención la capacidad que se tiene, llama también mucho la atención el vínculo y obviamente la oportunidad que se ofrece en estas movilizaciones para los llamados coyotes, o más bien redes de tráfico humano, porque estamos hablando de redes, transportistas, personas que guían y, bueno, toda una industria, pero en redes. Es una red de tráfico humano que, pues, facilita la llegada hasta la frontera. De ahí, bueno, cada quien o piden asilo y ahora con el fin del título 42 de hace algunos meses, en el mes de abril, pues obviamente, pues ahora la gente puede hacerlo de CBP One, puede utilizar esta aplicación y pasar por los lugares pues regulares, ¿no? Donde se pide asilo. Y esto, bueno, si tienen que esperar bastante, pues los coyotes también, pues ofrecen sus servicios para pasar de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Irineo Mujica? ¿Qué quiere decir ahorita? Y algo que me llama mucho la atención es la narrativa en los Estados Unidos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Por un lado, Fox News, también la presencia de algunos, según esto, comunicadores o reporteros como Oscar el Blue Ramírez, quien sabe de estos temas, de las caravanas. Oscar y el movimiento MAGA, periodistas que están muy relacionados con el movimiento trompista antimigrante, aparecen a la par de Irineo, ¿no? Y la gente de Pueblos Sin Fronteras y la red enorme de facilitación de la movilidad humana, como le llaman algunos, otros le llaman facilitación del tráfico de personas, pero se genera una perspectiva de invasión. Entonces, la caravana para los estadounidenses significa una invasión. Y entonces, los de MAGA, la gente de la derecha estadounidense y estos reporteros que cada vez que aparece Irineo, aparece Oscar el Blue. Hoy Oscar el Blue habla de una invasión, Fox News retoma también la cobertura de estos comunicadores, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, Ben Bergman o una cosa así, y ellos han estado desde el 2018 cubriendo de forma negativa antimigrante, pero al final generando esta perspectiva de que viene una invasión, este sentir de que vienen los migrantes irregulares a Estados Unidos a invadir. Entonces se genera un apoyo a todo el trumpismo, al movimiento antimigrante, que se genera precisamente por estos liberales o estos
Pueblos Sin Fronteras, que supuestamente están protegiendo y están ayudando a los migrantes a llegar a la tierra prometida, cuando en realidad lo que están ayudando es a extender la capacidad de las redes de tráfico humano. Entonces me parece muy interesante, y no sé muchas veces quién está financiando, quién está apoyando estos grupos. El tema de Irineo, voy a escribir llevo muchos años haciendo una investigación sobre, bueno, obviamente documentada, bueno, él pues tiene, y de hecho maneja refugios de migrantes, particularmente en el área de Caborca. En Caborca, en Sonoita, parece ser que tiene pues el manejo de algunos albergues de migrantes y también de alguna compañía de transporte. Es interesante, ¿no? La presencia que tiene en el estado de Sonora, la presencia que tiene Pueblos Sin Fronteras, no solamente Irineo Mújica. Irineo es de esa zona, de Sonoita, pues Caborca, toda esa región. Yo fui a uno de los fui en persona al albergue de Caborca, escribí un artículo el año pasado. Entonces, esta capacidad que ha tenido de hacer esta movilización, de facilitar la llegada y la relación con Honduras, habría que preguntarse quién está detrás de estos comunicadores de la derecha y supuestamente de la izquierda. Gracias, Guadalupe. Perdón, Ricardo Ravelo, te pido que me disculpes, te tocaba el turno. Muy interesante el planteamiento de Guadalupe, por cierto. Ricardo, por favor, tu opinión sobre este mismo tema, la nueva ola migratoria desde el sur de México tratando de llegar a Estados Unidos. Por favor, Ricardo. Pues es el cuento que no termina nunca, ¿no? Es decir, la historia que no termina nunca. Acabamos de presenciar, tener aquí en México la cumbre, y yo dije, bueno, pues cuando no se quiere resolver un crimen, pues se crea una fiscalía, y si no se quiere atender el tema migratorio, pues se organizan cumbres, ¿no? Que finalmente no se llega a nada a unos días de que se acordaron algunos lineamientos en la cumbre reciente en Chiapas, perdón. Pues Palenque. En Palenque, exacto. Sí. En Palenque, está esta oleada, una nueva oleada, y creo que bastante numerosa, hablan de 6,000 o 4,000 migrantes de distintos países, de tal manera que, bueno, pues es el cuento que no termina nunca, nada más se le da vuelta, pero creo que va a ser interesante, ahora en la reunión que tiene en noviembre el presidente López Obrador con el de Estados Unidos, John Biden, cuando le presente los acuerdos a los que se llegó en la cumbre, pues qué medidas van a tomar, porque pues se viene anunciando y anunciando, y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, el tema de las inversiones que Estados Unidos ofreció para la región, para crear las cortinas, esas famosas cortinas a partir de la generación de empleos, para poder detener la migración, pues esto finalmente no llega. Es decir, los grandes presupuestos que destina Estados Unidos están ahorita enfocados hacia las guerras. Y el problema que presuntamente más les preocupa, o uno de los que más les preocupa, que es la migración, pues la tienen totalmente desatendida. La migración es algo así como el bien y el mal, ¿no? Por un lado, es el bien porque pues está la mano de obra barata, y por otro lado el mal porque, bueno, no quieren invasión de migrantes en Estados Unidos, cuando es un fenómeno que ellos mismos han incrementado y han agravado, pues con todo el saqueo que ha habido en el continente por décadas, ¿no? Entonces, si estos países no han desarrollado, es porque también han tenido el yugo norteamericano encima. Y ahora, bueno, cuando hay tanta población numerosa, carente de empleo, con grandes necesidades, hambre, sin oportunidades de nada, pues necesitan salir a conquistar el sueño americano. De tal manera que considero que mientras estas situaciones no se tomen en serio, pues no habrá acuerdo, no habrá cumbre, no habrá ninguna política que sea realmente exitosa para poder frenar el asunto. Frenarlo, digamos,
quizá no es la palabra adecuada, pero controlarlo, evitar que ya la gente salga de sus países a esta aventura que pues en muchas ocasiones terminan en tragedias, ¿no? Como las que conocemos en Tamaulipas y otros estados. De tal manera que, bueno, pues hay que seguir de cerca qué se acuerda con Estados Unidos para poder paliar este problema que por lo visto pues va creciendo a 5 años de que esto se volvió crítico, pues realmente no vemos hasta ahora soluciones, sino más bien una complicación mayor del fenómeno. Bien, Ricardo, muchas gracias. Víctor Ronquillo, por favor, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu punto de vista, Víctor, por favor? Lo primero que hay que decir es reconocer las condiciones de estas personas, ¿no? En su viaje al sueño americano. Son condiciones condiciones donde abunda la enfermedad, hay mucho dolor humano y creo que eso nos debe solidarizar con estas personas, debemos solidarizarnos con ellas. Lo otro, en otro terreno, es que habría que ver en estos momentos quién se beneficia de estas caravanas migrantes. ¿A qué responden en el contexto de lo que ocurrió precisamente en Palenque el 22, hace unos días que se llevó a cabo esta reunión? Esto es muy importante porque al final, en estos momentos, esta caravana resulta una presión política para el gobierno mexicano, que por cierto ha evitado ejercer lo que en otros momentos fue una represión absurda e ineficaz ante el talento de estas personas, ¿no? Familias, en fin. Pero creo que hay una presión política importante en términos de que se llegaron a acuerdos que a mí me parecen de enorme relevancia en este palenque, ¿no? Como lo decía, el cambio, como se dice hoy, de paradigma de la militarización, de la criminalización, de la militarización de la frontera, perdón, y la criminalización de la migración, para entenderlo desde otro tipo de enfoques. Muy importante, ¿no? Y además de generar posibilidades de inversión por parte de gobiernos de Estados Unidos, de México, bueno, se habló de generar condiciones para la suficiencia alimentaria, ¿no? La autosuficiencia alimentaria. No, a mí no me parece que se puede considerar y de un tache este proyecto. Tan es así que hay una respuesta, ¿no? Ahora, otros beneficiarios de esta nueva caravana son los sectores que en Estados Unidos aprovechan políticamente a la migración para ganar puntos y espacios políticos. La derecha, ¿no? Al final de cuentas, el trumpismo a lo largo de los años a la migración. Y yo quiero cerrar este comentario recordando una entrevista que realicé pues a partir de la primera caravana, cuando llegaron a Tijuana estas personas, ¿no? Una entrevista que realicé con mi amigo Claro Faro, que si nos ve, pues le mando un abrazo muy fuerte. Pero Víctor me decía y me hablaba de la enorme irresponsabilidad por parte de Irineo Mujica, una irresponsabilidad que es tan, parece sospechosa, ¿no? Entonces creo que este movimiento, esta caravana, aprovecha el dolor de muchas personas, su justificada búsqueda de una mejor vida, el salvarse de la inseguridad, alienta, la utiliza políticamente y creo que esto también nos debe hacer pensar de cómo esta realidad de la migración, pues lo sabemos, pero hay que insistir en ella, es utilizada políticamente por los sectores más conservadores en términos de la política migratoria, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y estamos hablando de regular esta migración y aborda esta migración con una nueva caravana migrante, pues es obvio que esto facilita el terreno para volver a militarizar la frontera, seguir con la militarización y también para volver a este paradigma de criminalizar antes, como sucede actualmente, de acuerdo a lo que nos dice Lupita, en los medios en Estados Unidos. Bien, gracias, Víctor, muy amable. Sí, Guadalupe.
Tu micrófono, tu micrófono. Me parece muy importante lo que dice Víctor, me preocupa bastante que esté pasando ahorita mismo, porque se está reavivando y se está fortaleciendo este sentir de que los carteles están vinculados a grupos terroristas, se está hablando de Hamas, y sí, definitivamente, como dice Víctor, se reaviva el tema de la migración, estos acuerdos que se tienen entre países para no criminalizar, y por eso estoy mencionando a estas personas de los grupos MAGA, Real America's Voice News, para que vean cómo están cubriendo, cómo Fox está cubriendo a partir de la cobertura de Oscar el Blue Ramírez y se llama este señor Ben Bergquam, que han estado todo el tiempo cubriendo al mismo tiempo que aparece Irineo. ¿Por qué aparece Irineo ahora con este miedo que tienen en Estados Unidos? Y vamos a hablar quizás de lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo solamente quiero decir que hay que estar muy al pendiente de cuándo vienen las caravanas, siempre un espacio político, siempre un momento clave, y también esto implica siempre una presión para el gobierno de México para que proteja su frontera sur y para que haga lo que Estados Unidos quiere en términos de migración. Gracias, Guadalupe. Ricardo, Víctor, a reserva de lo que quieran ampliar sobre este tema en su turno o más adelante o ahorita, ustedes saben que siempre aquí hay espacio, pero Ricardo, pues vamos a un tema que es polémico. Acapulco, el huracán Otis, las medidas que tomó el gobierno federal, ¿llegó a tiempo o fue a destiempo? El episodio específico del jeep militar con el presidente de la República a bordo, estancado, atascado en un lugar con lodo, los críticos señalando que es la fotografía del Estado fallido, los defensores del presidente López Obrador diciendo que al contrario, que es el esfuerzo del presidente para llegar al mayor número de gentes y escuchar de viva voz lo que va sucediendo. En fin, temas muy polémicos. ¿Cuál es tu punto de vista, Ricardo Ravelo? Bueno, mira, esto del Jeep me parece que bueno, es algo que se exageró, pues era obvio, pues el camino estaba lodoso, un Jeep no pudo pasar en un tramo, y él lo explicó en una de sus conferencias, que tuvieron que caminar un tramo largo, luego otro tramo hasta llegar finalmente a Acapulco. La gran pregunta es por qué no lo hizo en helicóptero y sí pudo regresar en una aeronave. Simplemente digo, pues no había necesidad de correr ese riesgo en una ruta que estaba dañada. Por lo que respecta a las alertas, a mí me llamó mucho la atención la ausencia de la gobernadora. Por otro lado, que no obstante que siempre estuvo cerca de elementos del ejército, pues dijeron que lo tenían todo bajo control, cuando las alertas incluso de Estados Unidos pues ya eran bastante alarmantes y daban cuenta de que esto podía desencadenar en un fenómeno de mayor gravedad, como así ocurrió. Hay explicaciones científicas al respecto. La temperatura del mar estaba en las condiciones adecuadas para que Otis pues elevara su fuerza hasta donde llegó, pero por ejemplo cuando ya estaba en categoría 2, todavía seguían pensando que cuando entrara a la bahía o a Acapulco, pues se iba a degradar, y en realidad pues estos pronósticos fallaron, no se anticiparon, no, la gente pues la tomó desprevenida y derivó en toda esta tragedia que pues me parece que falta que se haga una revisión, análisis de si hubo negligencia oficial y por qué no se alertó a la gente a tiempo, por un lado. Por otro lado, me preocupa mucho que la gente esté sufriendo hambre, carencia de agua, y que el presidente desde la mañanera no les ordene a los empresarios que se han enriquecido hasta la saciedad mediante el saqueo de este país, que manden alimentos. Ahí está Bimbo, ahí están los grandes almacenes de los multimillonarios que se han acaudalado a través del tiempo, robándose el dinero de los mexicanos y que no tengan ni siquiera un peso para regalarles a los acapulqueños y a la gente más fregada del estado. Y esas situaciones pues
me parecen a mí muy miserables por parte de la clase empresarial acaudalada que se ha enriquecido de este país, de los recursos naturales de este país, y que no tengan un trozo de bondad en su corazón para llevar toneladas de alimentos y saciar a esa gente que hoy tiene hambre. Es lo más desgraciado que puede haber en un país donde realmente no tome en cuenta la necesidad de la gente, ¿no? Ahí está Ricardo Salinas, está Carlos Slim, los hombres más ricos de este país, que pueden destinar una suma considerable para comprar alimentos, enviarlas. Es decir, si se pusieran de acuerdo y realmente hubiera un presidente con autoridad, pues ya se los hubiera ordenado de resolver el hambre en este país. Es verdaderamente algo que genera mucha impotencia y que ahorita están pensando en el negocio de la reconstrucción, pero el enfoque no está en la gente necesitada, la gente que hoy está sufriendo no solamente hambre, sino también sed y carencia de medicamentos y de víveres y de todo. Eso es preocupante desde mi punto de vista. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema, ¿qué nos dices? Acapulco, Otis, políticas del gobierno, reacción oportuna, condiciones, en fin, Guadalupe, por favor. Sí, bueno, uno tiene que ser también muy, muy honesto siempre, ¿no? Muy objetivo. En este caso sí he visto mucha mezquindad, particularmente del lado de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que ha sido un gobierno, bueno, más bien, que ha sido una respuesta, pues sí, muy compleja, muy complicada, no verdaderamente creo que nadie se lo esperaba. Yo creo que si se hubieran esperado no hubieran dejado que esto sucediera así. Fue una cuestión muy desafortunada. Y sí, este tipo de desinformación, de decir que el ejército no deja entrar a quien quiere ayudar, esto sin realmente evidencias claras o contundentes de que eso esté sucediendo. Claro que sí, el gobierno lo utiliza también para bueno, obviamente porque las Fuerzas Armadas tienen que participar de forma central en estas labores. Bueno, pero también la secretaria de Seguridad Ciudadana, la secretaria de Gobernación presentan en sus páginas, pues, imágenes, ¿no? De la participación de las Fuerzas Armadas, que muy bien, qué bueno que lo hagan, pero bueno, es su trabajo. Y sí, de una forma a veces los videos un poco, pues digamos, muy, muy sustancialmente manipulados en el sentido de que miren qué buenos son nuestro pueblo uniformado, que es el trabajo de ellos. Y yo creo y confío en que lo hagan bien porque de esto va a depender pues un gran pulmón económico para el estado de Guerrero y para el país en general. Creo que Acapulco ha estado abandonado y pues yo confío en que se haga lo que se tiene que hacer. Estoy de acuerdo también con Ricardo Ravelo con relación a la mezquindad y a la falta de solidaridad por parte del sector empresarial más importante en México, los grandes hombres del dinero que no pagan impuestos o pagan lo mínimo que pueden y que se dedican a opinar y que se dedican a hacer negocio y a reunirse con uno u otro partido, ¿no? Es desafortunado, en particular Grupo Salinas, el director de Grupo Salinas, que se ha dedicado a hablar mal y a ofender incluso con groserías a distintos miembros, ¿no? de la clase de opinión, ¿no? de la clase política, de opinión, de una forma desafortunada, de verdad, qué infortunio. Y además el tema de Acapulco, ¿no? Por cómo es posible tanta mezquindad, tanta desinformación, y también el oficialismo ha utilizado pues esta tragedia para decir qué mezquino es el otro, ¿no? En lugar de enfocar las energías en decir vamos a apoyar, vamos a donar. Ha habido demasiada mezquindad y demasiada desinformación, desafortunadamente, pero como dije antes, creo que y confío que se va a hacer lo mejor y que vamos a rescatar Acapulco, y es una oportunidad para la ciudad y para el pueblo de Guerrero en general. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del tema? Acapulco, Otis, ayuda del gobierno, ayuda, presencia y eficacia del gobierno federal. Víctor, por favor. Sí, bueno, lo primero es que no me parece que sea el papel de un presidente de un país
constitucionalmente formado, democráticamente construido, avalado, ordenar a los empresarios, ¿no? Esto creo que no cabe. Lo que es muy importante es que un gobierno asuma la condición importante en una situación de emergencia. Y más allá de lo que podamos decir, pues a mí me parece que ahí están los hechos, ¿no? Ahí está un plan integral que implica más de 61,000 millones de pesos. Ahí están las 20 acciones de este plan, en donde a mí me parece se atiende las necesidades básicas de las personas con diferentes formas, sí, desde una perspectiva de la política social de este gobierno que muchos han cuestionado, pero se atiende. Y lo otro también es que se ha buscado reconstituir la infraestructura mínima para la funcionalidad del Estado, ¿no? Partiendo de las carreteras y el sistema eléctrico que en menos de una semana se ha puesto en pie. Se pueden decir muchas cosas, atacar, pues está bien, o sea, eso lo van a seguir haciendo, ¿no? Y esto me permite también, pues sí, mirar y poner sobre la mesa el uso de la tragedia por parte de los medios que ya no son hegemónicos, de los medios convencionales. Y digo que ya no son hegemónicos porque precisamente espacios como este cada vez ganamos mayor audiencia y no importa el número, sino importa la credibilidad y la posición crítica de las personas que asisten a estos espacios, ¿no? Que escuchan, que reflexionan, que pues tienen acción en el Twitter y en diferentes, a través de diferentes medios, en la Y, quiero decir, o en la X. Pero me parece que esto sí hay que decirlo, ¿no? Es una situación inusual, este aumento de intensidad del huracán. De cualquier manera, yo lo decía la semana pasada, sí ya se habían trasladado a Acapulco un número importante de integrantes de las Fuerzas Armadas a desarrollar diferentes acciones. Tan es así que no tenemos que lamentar un número extraordinario de decesos. Cada deceso, cada muerte es triste, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias. Pero el número no es tan grave, también porque la gente al final reaccionó ante esta contingencia, a mí me parece que de manera acertada, ¿no? Entonces, creo yo que es un fenómeno muy triste, pero por otro lado pone sobre la mesa lo que ya mencionabas tú en la entrevista con Julieta Fierro, ¿no? Cada vez tendremos eventos más, con mayor frecuencia, este tipo de eventos, y tenemos que buscar la forma de atenderlos, ¿no? Y parte de esa forma sí corresponde a una ciencia que atiende no al, entre comillas, desarrollo y a la ganancia, sino que propone políticas públicas para atender esta realidad. Por eso yo mencionaba, ¿no? Esto que me llamó tanto la atención en la entrevista que realicé ayer con María Elena Ángeles Bulla, ¿no? El cómo las ciencias exactas pueden permitir la prevención, sobre todo en los casos de las zonas vulnerables, y cómo toda una actividad científica puede traducirse en eso, en políticas públicas ante lo que viene de eventos que seguramente se darán con mayor frecuencia, ¿no? Sí. Hace menos de 2 años ocurrió en Honduras y en Guatemala y en la zona de Centroamérica una serie de tormentas intensas que provocan, entre otras cosas, a damnificados ambientales. Muchas de las personas que hoy integran la caravana proceden de esta realidad y son eso, damnificados ambientales. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ya sé que no somos especialistas en asuntos de inteligencia artificial, pero como periodistas, como ciudadanos, ¿qué nos espera ante hechos como el que ha sucedido recientemente ayer con Martí Batres, con este audio
que nos mete en el debate de qué es verdad, qué es mentira, qué es fabricado y qué es auténtico, más allá del significado político y del detalle del caso específico de Batres y el tema de la elección en la Ciudad de México. ¿Qué hacer como periodistas y como ciudadanos ante los riesgos que implique esa capacidad de adulterar, de falsificar mediante inteligencia artificial? Ricardo. Claro, es un gran reto eso. Es verdaderamente, yo creo que uno de los retos del siglo, enfrentar pues toda esta revolución que implica la inteligencia artificial y cómo ya pues, grandes sectores y gobiernos están pues apostando por llevar a cabo reformas, incluso legales, constitucionales, para poder controlar todo este monstruo de la inteligencia artificial que, pues, de acuerdo con las versiones más críticas, pues, pareciera como el gran instrumento de la autodestrucción humana. Pero se han planteado muchos riesgos que yo creo que todo esto se tendrá que controlar mediante las legislaciones. Por ejemplo, esto que anunció recientemente Joe Biden de establecer controles directos de la inteligencia artificial, bueno, tampoco es muy positivo. Se habla de pues que esto implicaría una concentración desmedida de poder para determinados sectores. Pudiera darse, por ejemplo, también, y creo que este es uno de los grandes riesgos que se va a enfrentar en adelante, conforme se vaya desarrollando esta tecnología, que es el desplazamiento humano y más desempleo, más migración. Es un problema tremendo que yo creo que se tendrá que controlar pues con la legalidad, porque son retos que realmente hoy, ante una desnudez legal que vemos en el escenario, pues nos sentimos bastante vulnerables, ¿no? Yo espero que, bueno, pues espero que la conciencia humana pues opere en función de sacar el mayor provecho positivo de toda esta tecnología que pues está avanzando a pasos agigantados y realmente no termine devorándonos como seres humanos, porque hoy se habla de la parte positiva, pero también se habla de todos los riesgos y amenazas que implica el desarrollo de la inteligencia artificial. Para muchos es la autodestrucción del ser humano. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué pensar de este tema de la inteligencia artificial y cómo nos afecta a periodistas, investigadores, académicos? ¿Cómo verificar ahora las cosas? ¿Cómo saber cuánto trabajo tenemos que invertir para saber si algo es auténtico o no? Y la capacidad de deformar la realidad. Guadalupe. Sí, yo creo que, bueno, y esto ya se ha dicho en muchos espacios, ¿no? La capacidad de la inteligencia artificial pues va avanzando a pasos agigantados. Como educadores a veces es hasta difícil, ¿no? Ver cuando un estudiante, es difícil, tienes que hacer más trabajo, ¿no? Pero bueno, finalmente tampoco está desarrollada al nivel de que realmente no sabemos qué está, y esto sucede porque, bueno, lo he visto por varios experimentos que se han hecho, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y uno, como profesor, pues sí puedes ver qué ensayo se hace con inteligencia artificial y qué otro no. Tenemos que poner más atención, pero todavía se puede, ¿no? En el caso del audio de Martí Batres, pues como tú bien has entrevistado a personas que han hecho investigación, pero bueno, claro, la desinformación siempre viene de diferentes maneras. La inteligencia artificial nos hace más difícil el trabajo, tanto a comunicadores, académicos, a políticos, pero bueno, es parte de nuestra realidad. El problema también es que también se puede y se está justificando, ¿no? Más supervisión, más hipervigilancia, todo esto que supuestamente se hace y también se contrasta, ¿no? Entonces las élites tecnológicas
que generan esta tecnología, al final también generan tecnología contra esto y que nos van a tener a todos más limitados, más vigilados. Pero bueno, la tecnología es la tecnología y pues tenemos que trabajar con ella. No se va a ir, no se va a detener y hay que hacer más trabajo, hay que estar muy al pendiente. Y bueno, pues tenemos que lidiar con desinformación de este tipo, ¿no? La desinformación ha existido de distintas maneras, ahora es más sofisticada y pues hay que aprender a distinguirla. También a la par de que se va generando esta tecnología, también se generan otras plataformas que también van vigilando y van viendo cómo contrarrestar, ¿no? Lo que se hace de manera facciosa y la utilización facciosa de esta inteligencia artificial. Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final. Víctor Ronquillo, está el tema de inteligencia artificial. Leo también que un juez ha ordenado que haya liberación de Jesús Murillo Caram, al menos que pueda seguir su proceso penal en su domicilio, como lo establece la ley, pero le queda pendiente otro proceso y no podrá salir en lo inmediato. En fin, el tema que quieras abordar en el postrecito de los minutos que nos quedan pendientes, Víctor. Pues son dos temas, ¿no? O sea, uno que es realmente el que Biden realice una orden ejecutiva federal de gran impacto, a decir de los medios, en toda la administración de Estados Unidos, es muy importante, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos ve realmente como una amenaza a la inteligencia artificial y busca gobernarla, controlarla, lo que puede ser también muy peligroso para el resto de nuestros países. Y bueno, solamente voy a señalar 3 elementos de esa orden o las preocupaciones que Biden expresa en ella, y dice algo así como, es algo que la inteligencia artificial es algo que exacerba los perjuicios, que desplaza a los trabajadores y, ojo, esto es lo más importante, que socava la seguridad nacional. Estos elementos son los que justifican el que a partir de esta orden ejecutiva se realice una acción en el gobierno de Estados Unidos para gobernar y controlar a la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que como ocurre con toda la tecnología, con toda la ciencia, tenemos que redefinir los objetivos de la ciencia y de la tecnología y obviamente encaminarlos al proceso de construcción civilizatorio, ¿no? Y no a la ganancia económica. Y en ese sentido me parece que la inteligencia artificial podrá ser aprovechada como ahora aprovechamos la tecnología, el Zoom, estamos aquí, en fin, creo yo que hay elementos, ¿no? Hay también, y se dio a conocer hace unos días, una carta de preocupación de los propios ejecutivos de las compañías que han desarrollado la inteligencia artificial, donde establecen no límites, sino prioridades para la inteligencia artificial. Y un asunto, una anécdota personal, es que cuando yo tuve acceso a las posibilidades que un amigo trajo de la inteligencia artificial, de los sistemas, yo le hice una pregunta le pedí un artículo sobre la corrupción similar entre los países del África subsahariana y México, y fue un artículo que yo hubiera publicado, es decir, yo como editor de algún medio, hubiera publicado sin menor problema, con una abundante información, con una comparación muy inteligente. Pero le hice una pregunta que me parece clave y es básica ante estos temores, ¿no? Sí. Que tenemos. Y esa pregunta tuvo que ver ni más ni menos con que si la inteligencia artificial es capaz de generar pensamiento creativo o pensamiento crítico. Y el sistema aceptó que no. Y esto me parece que es la clave, Julio. Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito, el tema que desees agregar. Bueno, yo les anuncio tanto a ustedes como a la audiencia que el día 20 de este mes finalmente se publicará mi libro, El Camo de Jalisco, radiografía de una empresa criminal, que da cuenta de pues toda la corrupción, la infiltración criminal en Jalisco, en el gobierno de Jalisco, un libro que estaba programado para mediados de este año, pero que pues por razones
debido a que la editorial en su momento, HarperCollins, cerró sus puertas, pues muchos autores nos quedamos colgados ya con los libros casi por entrar a imprenta. De tal suerte que ahora, pues, un nuevo sello se interesó en el proyecto y bueno, ya revisé pruebas, etcétera, se autorizó la publicación y el día 20, según me anuncian, el libro empezará a circular, ya en su momento, ya sea que se los haga llegar o bien cuando nos veamos, pues les entregaré un ejemplar a cada uno de ustedes. Muy bien, Ricardo, qué bueno que está ya listo este trabajo, que efectivamente pues el cierre de la editorial HarperCollins en México dejó varios trabajos pendientes y bueno, entre ellos el tuyo que ya estoy puesto para leerlo. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito. Yo también estoy puestísima para leer el libro de Ricardo, y bueno, comentar lo que leamos. Yo creo que va a estar muy bueno porque se ha enfocado en este estado. Y pues muchas felicidades, Ricardo. Por el otro lado, quería rápidamente comentar un punto que Julieta Fierro menciona al final, que tiene que ver con la desalinización del agua, ¿no? Ella lo plantea como algo muy importante que hicieron los israelíes y que, bueno, es muy importante por la falta de agua, el nearshoring y todo esto. Hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros comentamos aquí en este espacio hace algunos días con Claudia Villegas, muy importante sobre, pues, una crítica, ¿no? Tenemos un grupo, la mayor parte de ellos están en el estado de Sonora, sobre esta planta que quieren hacer de los estadounidenses con IDT Technologies, que es una empresa israelí que quiere manejar el proyecto de la desalinización de agua para llevarla a Arizona, nuestra agua, y dejarnos la salmuera. Creo que hay que tener mucho cuidado. Nuestro grupo está formado por expertos en estas cuestiones y ver cómo el daño ambiental que pueden dejar estos procesos de desalinización de agua. Lo discutimos ampliamente con Claudia y también lo hemos discutido en otros espacios. Creo que es un tema que es muy, muy importante, ¿no? Y que no se puede simplemente discutir de forma superficial, porque el impacto que tiene en la industria pesquera, en el medio ambiente en México y en la economía mexicana, porque va a ser un proyecto particularmente, estoy hablando el de Puerto Peñasco, la mega desalinizadora de agua, que están ya empujando de forma muy, muy importante, que inclusive ha llegado a los medios de comunicación más importantes en los Estados Unidos, particularmente el New York Times, y obviamente todos los medios de comunicación más importantes en el estado de Arizona. Pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y hay que seguir comentándolo. Nosotros, nuestro grupo, que vamos a seguir comunicando todos los comentarios de los expertos y las investigaciones de los expertos con relación a esta mega desalinizadora que va a beneficiar a los Estados Unidos y más al estado de Arizona y a su generación de infraestructura y a su sector inmobiliario. Bien, pues les agradezco mucho a los tres, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera. Gracias por esta mesa de seguridad correspondiente a este jueves 2 de noviembre. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.